Yan ang kahirap di? Diyos ko po, napakalalim ng balon. Ang hirap ko kumuha ng tubig dito. Seryoso. Kanya na. Mari, porket? Ahora yo ya no trabajo nada, ese que hace todo, me ayuda, me hace todo. Y ahora sí. Sí. Trabajo aquí, yo paso el tiempo aquí chapeando, limpiando. Como ahora. Para limpiar. Hola, buenos dias mga amigo. Magandang umaga po mga kabayan ko. Ngayong araw, andito tayo kay Ate Marie. At maaga pa dito sa Equatorial Guinea. At ngayong araw, isang challenge po ang ating gagawin. Ay si nasa likod din. Ang nagbibideo si Alima, tsaka si Beverly, tsaka si Sophie. So ngayong araw po mga amigo, tayo po ay may challenge na lagi ko itong nababasa na sabi ay magpalit naman daw kami ni Ate Marie. So gagawin ko daw yung trabaho ni Ate Marie sa buong hindi lang pwedeng buong maghapon, nakakapagod yun. So buong umaga lang. Yun ang gagawin ko, and then si Ate Marie ang magbibideo sana sa akin, kaso ngayon nandoon siya sa loob. So, sa umaga, ang ginagawa ni Ate Marie, yan, naguhugas ng mga kaserola na pinaggamitan nila noong gabi. Kasi di ba maaga sila natutulog, alas 7 pa lang natutulog sila. So, ayan, samahan niyo po ako na gawin yung trabaho ni Ate Marie. At si Ate Marie ay magmamando lang sa akin. Uutusan niya ako kung ano ang gagawin ko. So, ang videographer ko ngayon, ang videographer ko si Alima. Marie, vamos! Marie, vamos a trabajar. Buenos días, pueblo filipino, ahora vamos a trabajar. Yo trabajar, tú solo habla. ¿Qué trabajar yo hacer? Ya. Yo quiero que me lave la ropa. Oh, vamos. Ahora vamos a cargar agua. Vamos. Vamos. Anda. Ahora vamos a coger agua. Ayan, kapag nahulog ako dito, yun ang kahirap di? Diyos ko po, napakalalim ng balon. Lalim ng balon. Alima. Qué poco agua. Pakahirap palang kumuha ng tubig dito. Seryoso. Solo asi? Linis ng tubig. Alo, pudo mama, pudo. Pudo na, teka. Hinihingal ako. Pepe. Ano pa palang tubig? Aray. Garte. Es la gacha. Es que venido. Yo saber. Yo no quiero ayuda. Oh my God. Di ba? Es que venido. Woo! Ang bihirang buhay ito. Ayan, meron. Wala dyan, nahinga. Bakit kasi dito hindi na uso yung hindi na uso yung poso. Ang hirap kunin yung tubig. Pato ko. Oh. Kasi, después, Diyos ko po. Deja ahí. Aún tiene fuerza aún. napakabigat Oh. Dígale. Ay. Lepia siya. Así. Kumuha pa lang ako ng tubig, pagod na ako. Ang bihira. Donde Rapas? Aquí. Jugaron. Donde Rapas? Ko Rapas. Ito na kulis ka. Ven aquí. Ahí, ya paro, ya veo. Donde señora? Donde Rapas? Ah, Ahí va a comprar. Omo. Comprar. Mahirap talaga pag walang poso. Mahirap pag walang gripo dito. Ganun lang, hinihingal na ako. Medyo wala kasi akong exercise yun dahil marami trabaho, nakaupo na ako sa opisina.
So, ayan, mga amigo. Antayin lang natin yung sabon. Wala pang sabon. Don Te Omo! Ay, lo compré la mamá, me trae un poquito. Ah, Marito, saludar. Tú no saludar. Espera, Vivian, yo quiero. Mira. A la olla. Laba la olla! So, ayan mga amigo. No, ayuda. Solo, quiero yo saber. Ayan. Habla ko todo Pilipinas, Marie. Saludar. Buenas tardes, pueblo filipino. Aquí estoy detrás de mi cocina de leña. Fui a Raúl aquí. Hoy me ayuda a veces que trabaja hoy. Yo hoy solo mano así, sentado. Ahora tu señora. Ah. So, senta aquí ay para mirar. So, ang challenge ko mga amigo. Yo quiero mirar si va a limpiar. Ay, paputihin ko kaserola ni Ate Marie. Hindi ko alam paano puputi ito. Ang gamit ko ay habon may. Marie, difícil. Pero limpiar. Ah, sí, limpiar. So, habla todo Filipinos. Aquí, ya no es que lo voy a contar, lo habéis visto. Cómo lava la olla. Habla tu Aquí, jepa. ahora yo ya no trabajo nada. Ese que hace todo, me ayuda, me hace todo. Yo ahora sentado. Tu jepa. Yo jefa. Mi cuerpo de él, yo solamente sentado, dormir. Ha limpiado. Ya no van a decir que no sabe. Sabe, aquí todo el mundo trabaja, no sienta. Todos los días, toda hora, solo por la noche dormir. De día sí, todo. Limpiar. Abajo no. Eso no. Ah, Solo, eso no. Solo borde. Ah, ¿por qué eso no? No, solo esto. Solo borde. Ah, Muy bien. oh, yan. Ya limpiar, ¿ven cómo está limpio? Muy bien. Ahora a poner la cocina. Sí. Muy bien. Oh, ya está. Oh, después, Ahora la ropa. ahora la ropa. No, yo no quiero ayuda. Yo saber. ¿Dónde ropas? Esto. Todos Filipinos. Ahora ya termina la soya. Ahora la ropa. Yo estoy contenta, todo mi cuerpo cansada. Mira, Raúl hace todo. Hacer video tu mamá, ¿ha? Todo. Lava ropa. Ahora termina la soya. Ahora va a lavar la ropa. Ya lo veis cómo estoy ahora. Ahora Mari no, flaca. Ahora Mari lucha porque mucho comer, mucho descansar. No trabajar más. No. Shock out. Todo el pueblo filipino. Shock out. Ayan mga amigo. Claro. Actually, gusto ko naglalaba. Ang ayoko lang talaga na mamlansya. Mamá. Lava, pero perfectamente. Ya está! Oh. Mariosep, Yun ako. después coger Agua. agua. Vamos. Hihingal ako. Mariosep. Qué feliz tengo. Cuando yo caído, No va a caer. problema. No va a caer. Pero yo saber, Dale poco ese poco va a estar bien. ¿Está visto? Mira, que vaga. Ya está. Saya. Iya. Está. Livia, se va a Aray. echar agua. Vivian. Vámonos. Lalaban na kasi natin Marie lahat. Tapos ito na. Nakapagod. Mga amigo, after ilang years, nagpaglaba ako. Así. Gracias, Fiera, gracias.
Ajá. Bueno, bien. Después, ¿dónde? ¡Vamos! Venga. Después, ¿dónde? María Matilda, después, ¿dónde? Ahora en la cocina. O cocina daw. Vamos! Diba? Oh. Ayusin daw. Magsalita ka kasi. Oh. Ayusin daw natin mga kasalanan natin, Marie. Nakita nyo naman, oh. Tsura pa lang ng mga kasalanan natin, Marie, oh. Nakakahiya na hindi linisin. So, después, limpiar aquí. Esto, plato. Oh, esto limpiado, no? Naugasan na kasi mga plato kanina. Después, limpiar aquí. Aquí, falta. Doon. Está barriendo. ¿Qué barriendo? Porque todo aquí estaba sucio. Me está, ahora va a barrer todo el patio. Walis! Walis. Bueno, así. No, así, hay que barrer bien. Hay que barrer bien, bien. ¿Cómo? Así. Ajá, así, así. Así. Ahora yo, moza! No hay que darle ninguna suciedad. No susidad. No. Ito po. Napakataray. Toca na yung ano. Napakataray ng mayordomo natin. Dapat to, walang dumi. Walang kaunting kalat. Asi bien? Sí, muy bien. Amigo. Así. Bueno, como trabajo aquí, yo paso el tiempo aquí chapeando, limpiando. Como ahora, para limpiar. Como así. Cada día tú así, cuando tiene tiempo. Sí, tú no te esperas.
Oo, kasi buong paligid nito, nililinis ni Ate Marie. Eh, ang bilis na humaba ng Yo damo. no solo limpiar. La mano. Un hombre trabaja con la mano, con su pulso. Ahora tú, Kuya Raul. Ahora Raúl se queda es Mario, ahora yo fui a Raúl, solo levantado, mirando. Voy a preparar mucha. Kaya yung katawan ni Ate Marie, mira, oh. Oh. Fuerte. ¿No? ¿Cómo? Es muy fuerte. Muy fuerte. Vamos a hacer la yuca, se machaca, se cola. Esta semana hay que luego la yuca, aquí mucho. Napakarami ginagawa ni Ate Marie sa buhay niya. Minsan, nagbebenta siya ng mga gulay, ng kanyang mga arroz, o mga kanyang bigas para ibenta sa mga kabahan. Sophie, espera. Oh. Yan. Cheche boca. So, ayan, ganyan ang trabaho ni Ate Marie. Na-experience ko ngayong umaga yan. Ayan mga amigo, yun lang po ang video natin for today. Maraming salamat po sa panonood po ng video na to. Cheche boca. Kami magpapahinga na muna. Alam ko liman yung cheche. Mamaya na ang lutuan dahil medyo maaga pa. So magbibigyan lang muna kami. Maraming salamat po sa panonood po ng video na to. Kita-kita ulit tayo bukas. Adios! Bye. Bye. Hasta mañana, Filipino. Muchas gracias. Gracias! Salamat. Ha? Salamat!